El Día de Muertos. En este video hablaremos tanto de la historia del Día de Muertos hasta cómo se festejaba hace un año, y con ello esta nueva forma de festejarlo en época de pandemia. Así que, acompañado como siempre del equipo Maravilla, redescubramos esta festividad. Día de Muertos prehispánico en México. El Día de Muertos es de las tradiciones más famosas de nuestro país. Esta tradición nos enseña que hay que festejar la muerte, ya que es parte de nuestra vida y hay que honrar la vida de nuestros seres queridos. Se originó en la época prehispánica, ya que muchas etnias mesoamericanas celebran el acontecimiento. Una vez que el deceso era anunciado, se arreglaba el cuerpo con todos sus objetos personales para después ser alimentado con majares. Después de 4 días era llevado a enterrar. Anualmente, durante 4 años, se realizaban ceremonias en el lugar donde se encontraban los restos del cuerpo, lo cual ayudaba a que las almas descansaran y a que las familias superaran el duelo. Sin embargo, con la llegada de los españoles, el ritual sufrió una aculturación y la fiesta del dios del inframundo se juntó con la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso. Las ofrendas. El altar de llevar el mantel blanco y la sal, ya que su color significa pureza. Agua, ya que les quita la sed a los difuntos por el viaje y simboliza pureza en donde pueden limpiar las almas. Veladoras y velas. Su flama es la luz y esperanza, aparte es la guía para que los muertos encuentren su antiguo hogar. También comida, bebidas y pan de muerto, ya que su objetivo es deleitar a los muertos y se coloca en honor a los seres queridos. El retrato, ya que la foto representa que él será quien visita la ofrenda. Petate y papel picado. El petate sirve para que los muertos descansen y el papel picado representa el aire. Las flores. Como flores se utiliza la flor del cempasúchil, ya que su color representa al sol y es la guía de las almas. El copal. El copal es usado para las malas vibras antes de que lleguen los seres queridos. Y por último, las calaveritas. Dependiendo de su tamaño, significa algo. Muy bien, y después de ver la historia del Día de Muertos, hablaremos un poco sobre cómo se festejaba antes del 2020 el Día de Muertos. Primero empezaremos por la ofrenda. La ofrenda nos sirve para simbolizar el que un difunto pueda venir hasta donde estamos nosotros. También en estas fechas las calles se llenaban de mucha alegría. Sobre todo se llenaban de mucha alegría cuando iba de niño de casa en casa con sus disfraces a veces comprados o a veces hechos en casa, muy divertidos que se les veía, pero en estas fechas ahora con la pandemia no se celebra igual, pero aún así eso no es razón para perder toda esa alegría. También las calles se llenaban de muchos disfraces alucinantes, sobre todo en el Zócalo, que ahí se cierran calles, se cierran avenidas para que pasen carros alegóricos y hay gente que está horas y horas esperando para ver esos hermosos carros alegóricos que a veces vienen de Frida Kahlo, que totalmente reflejan lo que como en verdad deberíamos de festejar la muerte de un difunto, ¿no? Alegrarnos por ellos y disfrutar esos momentos que en estas fechas vienen a visitarnos. También todas las calles se llenan de esta música típica de Día de Muertos, sobre todo de la Llorona, que sirven en representación del sol y que les sirve a estas almas como guía. Y bueno, y si ya estás en el Zócalo disfrutando de este desfile con muchísimo color y muchísima alegría, no se te olvide visitar a los alebrijes. Los alebrijes, a pesar de que no son solamente de esta fecha, en el mes de octubre hacen cosas diferentes con ellos, no simplemente los exhiben, sino hay personas que hasta los cargan en las noches, les prenden luces y andan por todos lados bailando al ritmo de xilófonos. Hay música típica de algunos pueblos originarios de los que vengan los alebrijes y la verdad es algo inolvidable. Pero ahora, en esta época de pandemia, hay que aguantarnos un poco o aprender a convivir ahora con estas nuevas normas, ¿no? Hay que tener presentes que quizás si estas normas siguen, hay que aprender a disfrutar igual como lo hacemos, pero aún mejor
y con más precaución. Y bueno, a continuación haremos unas pequeñas entrevistas a personas ya con experiencia para que nos platiquen sobre cómo festejan el Día de Muertos y cómo lo festejarán en estos tiempos. Hola papi, ¿te puedo hacer unas preguntas? Claro que sí. ¿Cómo festejabas el Día de Muertos cuando eras niño? Bueno, yo soy de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y allá las tradiciones son muy fuertes, muy de cultura. Se ponían las ofrendas de los muertos que había en la familia, se iba al panteón, se limpiaban las tumbas, se colocaban flores y veladoras. ¿Y qué más ponían en la ofrenda? La comida que les gustaba a los muertos, sus postres, normalmente era el mole, tamales, atole, su cervecita o su mezcalito, si le gustaba al difunto. Postres, allá los postres se hacen de muchos dulces, almendra, papaya, camote, etcétera, etcétera. Y todo eso se ponía dependiendo del gusto del difunto, agua, cigarros si fumaba, y así una serie de cosas dependiendo de los gustos del difunto. ¿Y cuál fue la experiencia que más recuerdas del Día de Muertos? La experiencia de cuando era niño era emocionante porque mi abuela tenía un altar muy grande, que era una mesa pues bastante grande. De todas las ofrendas que se ponían, pues la experiencia que más recuerdo agradable era que con mis hermanos nos metíamos debajo del altar y empezábamos a consumir lo que habían ofrendado a los muertos, obviamente sin que se dieran cuenta. Y poco a poco íbamos comiendo los dulces principalmente, las frutas y todo eso, y nos metíamos bajo el altar a comernos lo que nos robábamos de los muertos. ¿Y qué cambios puedes hacer este año con la contingencia? Yo creo que algo muy importante, que debemos primeramente creer que esto está sucediendo. Una gran mayoría de la población considera que no existe el COVID-19, pero vemos que sigue falleciendo. Tener los cuidados, salir con cubrebocas, usar gel, cuando llegues a casa lavarte las manos, y a lo mejor un poquito más de publicidad para que el pueblo entienda que realmente esto nos puede llevar a la muerte. No sé, en la televisión, creo yo, tendrían que informarnos más seguido de todo esto, ¿no? Que estuvieran bombardeándonos con información de qué es lo que puede pasar con esta pandemia, para que la gran mayoría pues esté consciente y no haya decesos, ¿no? Tenemos que cuidarnos, creo yo, que esto va a durar 1 año, 2 años más, hasta que esté totalmente controlado. Tenemos que cuidarnos y tenemos que recomendar a aquellas personas que veamos que no usen ni cubrebocas ni utilicen gel antibacterial o que se laven las manos. Creo que esos serían los cuidados y obviamente salir a lo indispensable. No estar todo el tiempo en la calle porque ponen semáforos naranjas, verdes y todo el mundo sale despavorido. Entonces tenemos que guardarnos y cuidarnos, salir para lo indispensable y saber vivir con esto, por mientras dura. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Qué tal? Yo soy Leonardo Zavala del equipo Maravilla y pues hoy voy a entrevistar a mi papá sobre el Día de Muertos. Bueno, para empezar, ¿cómo festejabas tú el Día de Muertos cuando eras niño? Cuando era niño era muy poco el festejo porque mi mamá nada más ponía un vaso con leche, un vaso con agua, una poca de sal y un pan de muerto para mi abuelita. Bueno, ¿cuál es la experiencia que más recuerdas de este Día de Muertos? La experiencia que más recuerdo era cuando mis sobrinos no creían que venían la gente ya fallecida por sus ofrendas. Decían que no existía y incluso uno de ellos se burlaba y el Día de Muertos le movieron la silla y se metió corriendo a su cuarto rápido. Bueno, ahora con el tema del COVID, la contingencia y todo, ¿qué cambios vas a hacer este año pues por la contingencia como tal? Bueno, tiene tiempo que nosotros ya como familia ponemos esta mesa con 2 metros por 1 metro, la llenamos de comida para nuestros difuntos. Y este año yo creo
va a ser un poco menos porque gracias a esta pandemia pues no hemos tenido capital suficiente y yo creo que se va a comprar menos cosas, pero que se va a poner la ofrenda se va a poner. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Te daré la mano, pero hay contingencia. Gracias. Ya. Bueno, ahora voy a proceder a entrevistar a mi mamá porque pues tampoco tiene muchas opciones, ¿verdad? Bueno, ¿me puedes decir cómo festejabas el Día de Muertos cuando eras niña? Festejábamos el Día de Muertos poniendo ofrenda. En la casa de mis papás siempre se puso una ofrenda muy grande, muy bien surtida, todo al estilo Oaxaca. Llevaba sus tamales, su mezcal, su fruta, dulces, y tenía la costumbre mi papá de poner unos lacitos como tendederos y ahí poner unos panecitos que son de figuritas y mandarinas y cañas colgadas que para que jugaran los niños que venían a visitarlos. Y bueno, más o menos, ¿qué alimentos ponían ustedes en la ofrenda? Ponían mole, tamales, caldo de res, caldo de pollo y mucha variedad de varios tamales. Bueno, una experiencia que recuerdes mucho de algún Día de Muertos. Aquí, ya en mi casa, se siguió la tradición poniéndose la ofrenda un poco más pequeña y hace como unos 8 años, en un platito chiquito que ponemos de sal, estaban los deditos como si alguien hubiera tomado sal. Manches, Y nos impactó y dijimos, sí vienen. impresionante. Y bueno, con esta contingencia, la pandemia, ¿qué cambios va a haber como tal en el festejo en tu casa por este virus? Primero, mis niños no van a salir a pedir calaverita porque no se puede. Segundo, pues la mesa va a estar un poco más reducida, va a ser menos comida, menos dulces, menos cosas que se le vayan a preparar a los abuelitos porque no hay dinero. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en la que no tenías más que la opción sí o sí. Gracias. Tenemos varias opciones para pasar este Día de Muertos durante esta contingencia. Uno de ellos puede ser poner la ofrenda como lo hacemos cada año. Otra sería disfrazarte para no perder esta tradición de disfrazarnos el 1 de noviembre. Otra opción que puedes tomar para estar en familia puede ser que entre todos adornen la ofrenda, hacer manualidades, ver películas en familia, dibujos, juegos de mesa. Pero aquí lo importante es que no salgas porque no queremos que el ofrendado seas tú el próximo año. Queremos que estés con nosotros unos años más. Bastante, si se puede. Y, y esas son opciones para pasar este Día de Muertos en casa. Obviamente no vamos a hacer fiestas porque eso es de gente que no piensa. Vamos a tratar de que todos nos quedemos y que seamos responsables para evitar más contagios y que sigan aumentando los números de casos del COVID. Bueno, y espero que les haya gustado esta pequeña presentación sobre el Día de Muertos y recuerden, bye bye y cuídense.